Muy buenos días, tengan todos ustedes a este Congreso Mundial Foucault 40 años después. Bueno, el Cuerpo Académico UCOL CA 72, Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, el Cuerpo Académico UCOL CA 126, Estado y Sociedad, el Cuerpo Académico UDG 480, Cultura, Poder y Redes Sociales, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara. Les damos la más cordial bienvenida a este Congreso Mundial Foucault 40 años después. Quiero hacer un poco de contexto por qué Congreso Mundial y por qué Sección Colima y por qué hemos titulado a este encuentro Sección Colima como un seminario permanente de análisis de la obra de Michel Foucault, 40 años después de su muerte, y particularizamos en la obra de un libro muy conocido por él que une derecho con ciencias políticas y que se llama Vigilar y Castigar. Este congreso trata también de demostrar la vigencia y la actualidad de la obra de Michel Foucault después de 40 años de su muerte. Es importante entender que la obra de Foucault surge en el entorno de posguerra, en la segunda mitad del siglo XX, marcado por una gran efervescencia política en el mundo occidental, desde el movimiento juvenil en mayo en Francia hasta la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en ese mismo año. Pero en México, previo, como ya se sabe, a las Olimpiadas del 68, sucedió este hecho. La Guerra Fría entre el bloque occidental encabezado por Estados Unidos y la aún vigente OTAN y las otras potencias encabezadas por la desaparecida Unión Soviética que lideraba el Pacto de Varsovia, aún separada también Alemania, aún y en México y América Latina iniciaba la denominada Guerra Sucia y la consolidación de las conocidas dictaduras blandas. Por lo que es importante señalar que la obra del pensador francés Michel Foucault abonan grandemente la comprensión crítica de esos sucesos a través de los constructos como la relación entre el poder y conocimiento, la vigilancia y control social, la sexualidad y la moral. Bueno, también es conveniente que rescatemos nombres de personas que influyeron grandemente en la obra de Michel Foucault, unos y otros y otras fueron contemporáneos de él. Michel Foucault reconoce que Nietzsche fue uno de los que influyeron mayormente en su obra, pero también alguna vez reconoció que Althusser también lo fue. Por otro lado, en una entrevista mencionó que se vio fuertemente influido por Don Quijote de la Mancha, el personaje creado por Miguel de Cervantes Saavedra. Contemporáneos de él y que revolucionaron también el pensamiento social, podemos hablar de Simone de Beauvoir, que murió hace 37 años, de Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, de Albert Camus, literato y filósofo existencialista, de Jürgen Habermas, de la Escuela de Frankfurt. De hecho, a Michel Foucault se le relaciona con la Escuela de Frankfurt sin haber pertenecido. De Carl Jung, que también perteneció a la Escuela de Frankfurt. De Hannah Arendt, que también es relacionada con la Escuela de Frankfurt. En México, Bolívar Echeverría, Enrique Dussel, don Pablo González Casanova, Oscar Correas, recién muerto, filósofo y jurista, y Jesús Antonio de la Torre Rangel, solo por mencionar algunos. Bueno, con esta breve introducción damos como un poco la dinámica de la sesión del día de hoy, que forma parte de las dos sesiones, una hoy y otra para el día 9 de mayo. Primero daremos una breve reseña de la reseña curricular de los dos compañeros ponentes del día de hoy. Y luego expondrá el compañero doctor Luis Enrique Cárdenas
y enseguida tendremos un breve descanso de 15 minutos. Luego expondrá el compañero doctor Edgar, y luego tendremos una intervención al final de 20 minutos entre preguntas, aportaciones y respuestas de nuestros y nuestras alumnas del semillero y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Al final, la doctora Yasmín nos hará el favor de destacar algunos puntos que se contendrán en la relatoría. Y con eso daremos por concluida la sesión del día de hoy, que esperemos cumplir con que el tiempo que nos hemos planteado, que es de 9 a 12 del día. Entonces, por favor, iniciamos con la lectura de la breve reseña curricular de nuestros dos ponentes del día de hoy y de la doctora Jazmín, relatora de esta sesión. Reseña curricular, libro Vigilar y Castigar, capítulo 1, Suplicio. Luis Enrique Cárdenas Gómez, licenciado en Derecho y maestro en Administración de Justicia por la Universidad de Colima, y doctorado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dentro del programa de PNPC del CONACYT. Es integrante del cuerpo académico UCOL-CA 72, Derecho Constitucional, bajo las LGAC, Estado Constitucional y Derechos de Tercera Generación, así como del grupo académico Semillero de Jóvenes en Investigación. Cuenta con diversos capítulos de libros relacionados con las LGAC, dentro de las cuales se mencionan las siguientes: comentarios a las reformas a los artículos 94, 103, 104 y 107 en materia de amparo, en temas de control de constitucionalidad y convencionalidad en México, por RUA. La soberanía marítimo-ambiental de los estados ante la Convenmar, en la obra titulada Sustentabilidad y Soberanía Marítima Ambiental, un contexto jurídico en la explotación, comercio y responsabilidad en el entorno de los recursos naturales marinos. Derecho al voto indígena en la modalidad de usos y costumbres, la justicia de equidad homogénea y la justicia de equidad individual en la obra, la equidad en el derecho indígena desde la cultura jurídica en el Estado constitucional. Naturaleza de los tribunales constitucionales en la obra, la protección constitucional de los derechos de tercera generación. Justicia constitucional, derechos fundamentales y su argumentación. En la obra jurídica, Constitución, democracia y control constitucional. Actuaciones de las autoridades jurisdiccionales, cuyo fin es lograr el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, en el ámbito de sus respectivas competencias, haciendo eficaz en control de convencionalidad de la obra titulada Constitución, democracia y control constitucional, entre otras. Sociedad civil y su conceptualización y legitimación hacia la reconstrucción en el Estado moderno. Sociedad civil como un vínculo de fortaleza de la democracia y los derechos humanos de tercera generación, en coautoría con Linda Stephanie Illanes Gómez, egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Colima. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima desde el año 2009 y se ha desempeñado como coordinador académico, subdirector de la misma de 2013 a 2018, director del Centro Universitario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima de 2022 a la fecha, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores a partir del presente año. Adelante. Reseña curricular, libro Vigilar y Castigar, capítulo 2, Castigar. Doctor Edgar Alfredo Nande Vázquez, doctor del programa de Metodologías y Líneas de Investigación en Contabilidad y Auditoría por la Universidad de Cantabria, España. Maestría en Administración y Contador Público por la Universidad de Colima. Imparte Estadística Empresarial y Gestión de Proyectos en programas de posgrado. Especialista en Administración y Economía. Sus investigaciones abordan el gasto público, elecciones y productividad en el sector público
y metodologías en estudios de la Cuenca del Pacífico. Como investigador, pertenece al Sistema Nacional de Investigaciones. Reseña curricular, relatora Yasmina Araceli Flores Montes. Es doctor en métodos de solución de conflictos, máster en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, ambas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima. Actualmente es profesora de métodos de solución de conflictos y cultura de paz. Desarrolla la línea de investigación Paz y Bienestar, Justicia Restaurativa y Métodos de Solución de Conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, México. Cursa el segundo año de estancia postdoctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel candidata, ambos del CONACYT. Es especialista privada en resolución de conflictos, certificada por el Poder Judicial del Estado de Colima, México. Además, es árbitro revisora y par evaluadora activa en revistas internacionales y nacionales sobre sus líneas de investigación. Ha participado en paneles, mesas de trabajo e impartido talleres, conferencias y entrevistas de radio sobre cultura de paz, bienestar y métodos de solución de conflictos. Además, ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre las líneas de investigación en Comento. Muchísimas gracias. Para contextualizar un poco más la obra de Michel Foucault, un alumno y miembro del semillero de formación de jóvenes en investigación en las ciencias sociales, perteneciente a la Facultad de Derecho, Roberto Rubicel Toscano Rivera, nos va a dar lectura a algunas palabras claves que atraviesan durante estos 35 años de creación de la obra de Michel Foucault. Michel Foucault indudablemente fue una persona a la cual tuvo una gran trascendencia en diversos ámbitos de estudio, y es por ello por lo que a continuación plantearé algunos de los conceptos que manejó a través de sus obras, y otros los cuales quienes nos acompañan el día de hoy abordarán con mayor precisión. Remarcamos estas palabras debido a que como miembros del semillero las consideramos de suma relevancia. Entre estas palabras claves se encuentran suplicio, que puede entenderse como aquella pena que se caracteriza por su alto grado de atrocidad. Pena, vista desde una percepción humanista y reformatoria. Cuerpo, que no es comprendido como un constructo únicamente físico, sino que es uno físico-social. Poder, que es la capacidad que posee el Estado para poder controlar y dominar a las personas, y que se encuentra difuminado en el tejido social. Arqueología del saber, en la que se replantean diversos elementos como el de cárcel o sexualidad, como construcciones de índole cultural. Microfísica del poder, la cual se encarga de analizar, como su nombre lo indica, pequeños espacios sociales en los que se reproduce un poder dominante, ya sea en la familia, en la escuela, inclusive en la religión. Y por último se encuentra panóptico, comprendido como un proyecto de prisión en la que todo es visto y todos se encuentran constantemente bajo vigilancia. Muchísimas gracias. Y ahora, sin más, dejamos el uso de la voz. ¿Sí? Miren, nada más quería, me faltó, digamos, anotar un poco el orden. El doctor Francisco es relator de la segunda sesión. Sí, y entonces la reseña curricular se leerá en la segunda sesión. ¿Saben? Muchas gracias. Bueno, ahora aclarado esto, sin más, dejamos el uso de la voz al doctor Luis Enrique Cárdenas Bogues para que aborde y nos platique sobre lo que él considere pertinente sobre el capítulo 1 del libro Vigilar y Castigar. Adelante, doctor, tiene hasta 30 minutos. Debe estar relacionada a la muerte de Damians
con este primer capítulo. Entonces, el primero serán los objetivos, segundo, una especie de historia, relato muy sintético. Se habla, algunas palabras un tanto fuertes, para algunas personas puede resultar un poco fuera del contexto, extraño, raro, duro, muy crudo, pero al mismo tiempo atrapa bastante para dar inicio a esta obra. Y finalmente serían las conclusiones o la tercera etapa, cómo se entrelazan los conceptos que tienen cierta aplicabilidad con una crítica muy grande al tema social, al tema penitenciario, a la justicia que se lleva a cabo en los poderes judiciales, entre otras cuestiones de la propia sociedad. Bueno, continuando con la presentación, Michel Foucault, filósofo historiador, su obra Vigilar y Castigar, nos vamos a la siguiente. Son las reflexiones sobre la vigencia y actualidad de la obra de Michel Foucault, 40 años de su muerte. Y el suplicio, que es esta primera parte, se define, como se ha mencionado, se define como un dolor fuerte, incansable y tenaz. El dolor que se habla o se trata de abordar como un concepto muy abstracto, pues es un dolor no tanto físico, sino también un dolor psicológico. Los objetivos se empiezan a desarrollar en estas diapositivas. Es una historia que va de la mano con el alma moderna, una visión moderna, un choque de un nuevo poder de juzgar, cómo se va enarbolando, cómo se va desarrollando con el pensamiento científico de los poderes judiciales o del poder de castigar. Tiene justificaciones, tiene ciertas reglas, guardando siempre ciertas características que pueden ir en contra o pueden ir incluso con ideas modernas que pueden ser criticadas y otras pueden ser adoptadas como posibles. En la siguiente, por favor. En sus objetivos también de este capítulo y en relación con la obra, nos parece que no son los mecanismos punitivos ni los efectos represivos lo que se quiere buscar analizar, sino, como menciona el punto 2, se enfoca más hacia los beneficios, a las cuestiones positivas, a la reincorporación de una sociedad que es muy compleja, tiene muchos factores o multifactores, maneras distintas de pensar, distintos subproductos de una cultura, que tratarlos de hacer que vivan en una sociedad es complicado. Entonces tendría que haber una especie de choque, una especie de ideas antagónicas entre las ideas previas y las ideas modernas del castigo y del beneficio. Es decir, dos extrapolaciones, dos conceptos contrarios y que tienen que sobrevivir en una sociedad que es muy cambiante. Tercero, que los castigos no se consideran como simples consecuencias de reglas de derecho, sino procedimientos de poder que se relacionan con una táctica política. Creemos que esto, o se considera que esta parte de este objetivo pareciera ser de los más relevantes, porque normalmente, como se lee en esas líneas, los castigos que se dan hoy en día o vemos la manera de castigar, normalmente lo vemos como una regla de derecho. Nos explicamos. Normalmente cuando alguien o nosotros si recibimos un castigo es porque estamos violentando, porque no cumplimos con una hipótesis, con un imperativo categórico, como decíamos, con lo que marca la ley, con lo que marca un reglamento, con lo que marca una directriz. Pero más allá de hablar de una ley y que tengo el temor o el miedo de ser castigado, y es así, entonces voy a tratar de cumplir con la norma como tal. Pero más allá de hablar de reglas de derecho, se trata de juegos de poder, de procedimientos de poder, donde una persona, un ente, una institución está por encima de otras personas y en la medida de que el poder se exterioriza, se hace a través de esta especie de castigo. No es tanto allá de faltar a una norma, porque dependiendo del tiempo, depende el poder. Dependiendo del tiempo, va a depender. Déjame compartir pantalla. Nada más necesito que me den atributos para poder compartir. ¿Me avisan?
Pues sí, nos está compartiendo con esta presentación. Es otra. Ahí está ya. ¿Ya se visualiza? Sí. Bien, mencionamos si el poder existe en un determinado momento, se crean reglas para un determinado espacio y tiempo. Es probable que en el cambio de poder, lo que antes se castigaba, hoy en día no lo sea. O viceversa, lo que no se concibe hoy como un castigo, podrá ser un castigo más adelante o podrán dejar de serlo. Esto quiere decir que dependiendo las épocas o los momentos del poder, los castigos van a ir variando en razón de quién se encuentra en la titularidad del mismo. Debería de ser probablemente no de esa manera, sino una norma que en principio tuviera una abstracción o una generalidad. Sin embargo, con las características del derecho de ser una ciencia dinámica, cambiante, se tiene que ir adecuando, pero no a designos o características de un poder unitario, de un poder específico, de una institución específica. En el cuarto objetivo es lograr tener un enfoque del derecho penal y de las ciencias humanas como caminos separados. A lo largo de este capítulo, y que tiene incidencia en los posteriores, pareciera ser que en el tema del derecho penal existen posturas antagónicas o posturas contrarias con las ciencias humanas, porque las primeras van con la intención de castigar y las segundas van más allá a la valorización del ser humano. Debe ser considerado como un proceso epistemológico jurídico, es decir, como un proceso donde se va a buscar la razón, el porqué, el origen del por qué el derecho penal y las ciencias humanas deberían de relacionarse para buscar beneficios o aspectos positivos más allá de castigar. Usando el poder como una humanización, que es de lo que va terminando el primer capítulo, a grandes rasgos, que ahorita vamos a especificarlo, el poder como una especie de humanización de la penalidad como del conocimiento del hombre. En la medida que el hombre se va desarrollando, la humanidad por lo mismo va generando cambios de pensamiento, como se habla en la biografía del autor Michel Foucault, pues van haciendo cambios, modificaciones a su forma de pensar y con ello las reglas y con ello la humanización. Podemos hablar hoy en nuestro sistema jurídico mexicano, la reforma en materia de derechos humanos, que fue una reforma de gran calado que vino a poner de manifiesto los aspectos de valorización, justicia, tener el máximo alcance de la protección del ser humano en favor de los derechos. En el quinto va a ser considerar el alma, que ha sido uno de los conceptos que se han mencionado previamente, el alma en la escena de la justicia penal y cómo el alma, se va a insertar en la práctica de los juzgados. Hablar del alma es una segunda parte que el autor Foucault menciona que va más allá del cuerpo. El cuerpo fue una primera fase, un primer momento que va a tener que relacionarse con la lectura que en un momento más me permitiré hacer algunas ideas claves que tienen que ver con la historia de Damiens, que fue condenado a un suplicio, ¿no? A la máxima sentencia. De tal manera que se dejando atrás el castigo del cuerpo, es decir, ya no le va a interesar el sufrimiento físico, ahora les va a interesar el alma. ¿Y qué se caracteriza el alma? Los sentimientos, la conciencia, la inteligencia, la paz, la tranquilidad, entre otros conceptos todavía más abstractos. Existe todo un saber científico en el segundo párrafo que no se va a lograr hasta que se ubique la transformación del cuerpo mismo que se encuentra revestido por las relaciones del poder. Y vuelve a insistir nuestro autor que debe existir un binomio, debe existir un punto equidistante, equilibrante entre lo que es el saber científico de la humanidad buscando esa humanización y que por fuera está revestido por relaciones de poder en un complejo, un entramado social muy complicado. Bueno, dejo en esta primera parte para pasar a la segunda, dejamos los objetivos generales que abarca este primer capítulo y en el segundo es donde, si me permiten con su paciencia, intentaré dar lectura
a lo que viene siendo la parte más fuerte de este capítulo, interesante, que a más de algunas personas en este inicio los atrapa, nos allega y tiene descripciones un tanto muy gráficas para la mente. Damiens es conocido como tal la persona condenada. En la fecha del 2 de marzo de 1757, recibe la pena más cruel, quemado y después descuartizado. Fue castigado en Francia para los regicidas, que también fue otras las palabras conceptuales que tienen que ver los que atentan contra la figura máxima del reinado, o incluso hasta de los parricidas. La sentencia fue cumplida en la plaza de Grive en condiciones atroces. El suplicio duró horas y voy a estar relatando, con el permiso de su paciencia, cómo ocurre, que es muy específico, muy puntual. Damiens debía ser llevado y conducido en una carreta desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. En dicha carreta, a la plaza de Grive, y sobre un cadalso es el lugar donde va a ser ejecutado, que allí habría sido levantado, deberán serle atenaciadas, es decir, arrancadas a pedazos. Cada vez que se menciona la palabra atenaciadas es arrancar en pedazos. Serían arrancados en pedazos las tetillas, los brazos, muslos y pantorrillas. Luego, su mano derecha. Ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, quemada luego con fuego de azufre, y sobre las partes arrancadas o atenaciadas se le va a verter plomo derretido, aceite hirviendo, resina de pez ardiente, cera, azufre, fundidos conjuntamente. Y a continuación su cuerpo va a ser estirado y estirado, desmembrado por 4 caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Continúan varios párrafos de esta descripción. Finalmente se le descuartizó. Esta operación, se narra, fue muy larga, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a jalar, a tirar tanto, de suerte que en lugar de 4 caballos hubo que colocar 6. Y no bastado aún esto, fue necesario, para desmembrar cada uno de los muslos del cuerpo desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, Damiens no dejó escapar blasfemia alguna. Tan solo los extremos dolores que le hacían proferir horribles gritos, y a menudo decía: Dios mío, tened piedad de mí. Jesús, socorredme. Todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del párroco de San Paul, que a pesar de su avanzada edad, no dejaba de pasar momento alguno sin consolar al paciente Damiens. Alguien exclamó: se encendió el azufre, pero el fuego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. Posteriormente, un ayudante arremangado por encima de los codos tomó unas tenazas de acero, hechas para el caso, largas de 1,5 pies aproximadamente, y le arrancó primero la pantorrilla de la pierna derecha. Después le arrancó el muslo. De ahí pasó a las 2 mollas del brazo derecho y a continuación las tetillas. Le costó mucho trabajo arrancar esos trozos de carne, que tomaban las tenazas 2 o 3 veces del mismo lado, hasta que retorcía y retorcía la carne, y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. Damiens, el condenado, gritaba mucho, aunque no maldecía. Solamente levantaba la cabeza y se miraba a sí mismo. El mismo atenaceador, es decir, el que arrancaba la carne, tomó una cuchara de hierro directamente del caldero, con una mezcla hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación, ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos, y después se amarraron aquellas a cada uno de los miembros,
a lo largo de los muslos, de las piernas o de los brazos. Damián decía, perdón Dios mío, perdón Señor. A pesar de todos los sufrimientos dichos, solamente levantaba de vez en cuando la cabeza y se miraba valientemente su cuerpo lleno de arrancadas partes en su cuerpo. Las sogas tiraban de los cabos y hacían sufrir dolores indecibles. Le Breton se volvió a acercar a nuestro condenado y le preguntó que si no quería decir nada al respecto. Dijo que no. Unos cuantos confesores se le acercaban a Demians y le hablaron un buen rato. Demians lo único que hizo fue besar de buena voluntad un crucifijo que le acercaban. Tendía los labios y decía siempre, perdón Señor, dando un beso al crucifijo. En eso, los caballos, como se ilustra en la diapositiva, los caballos dieron una arremetida, tirando cada uno de sus miembros. Un cuarto de hora después de haber iniciado, y volvían a comenzar. En fin, tras de varios intentos, hubo que retirar a los caballos de esta suerte. Para que fuera más efectivo, los caballos del brazo derecho se turnarían hacia el lugar de la cabeza, y los caballos que estaban cerca de los muslos volvieron del lado de los brazos, con lo que con esto buscaron romper los brazos por las coyunturas. Estos tirones se repetían varias veces sin un resultado. El reo, Damians, solamente volvía a levantar la cabeza y se contemplaba a sí mismo. Fue preciso poner otros 2 caballos delante de los amarrados en los muslos, lo cual sumaría un total de 6 caballos. Y aún así, no había resultado. En fin, Samson, como se hace llamar el verdugo, se acercó al señor Le Breton y le dijo que no había medio ni esperanza de lograr nada, que no obstante, ahora eran 6 caballos, no lograban mayor resultado. Y le pidió que le preguntaran a los señores si acaso no querían que ya lo hicieran cortar en pedazos. Voy a hacer la parte final. Y dio la orden de hacer nuevos intentos, nuevos esfuerzos, lo cual se cumplió, pero los caballos se impacientaron, se volvieron más nerviosos, y uno de los caballos que tiraba de los muslos del supliciado resbaló y cayó al suelo. Demians decía, señores, bésenme. El señor Marsilli pasó por debajo de la soga del brazo izquierdo de nuestro sentenciado y lo besó en la frente. Los verdugos se juntaron y Damiens, el sentenciado, les decía que no juraran, que desempeñaran su cometido, que él no les iba a recriminar nada en absoluto. Solamente les pedía a ellos que rogaran a Dios por él. Y recomendaba al párroco de San Paul que rezara por él en la primera misa. Después de 2 a 3 tentativas, Samson, el verdugo, y el que lo había atenaciado, es decir, arrancado la piel, sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y comenzaron a cortar los muslos por las uniones con el tronco del cuerpo. Los 4 caballos que estaban tirando con todas sus fuerzas se llevaron tras ellos cada uno de los muslos. Primero, el del lado derecho, el otro después. Luego se hizo lo mismo con los brazos y en el sitio de los hombros y las axilas y en las 4 partes. Fue preciso cortar las carnes casi hasta el hueso. Y así los caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron el brazo derecho primero y el otro después. Los confesores bajaron para poder hablarle. Estamos a 2 párrafos de finalizar. Confesaron a bajar de hablarle, pero su verdugo les dijo, ya ha muerto. Aunque la verdad era que yo veía al hombre agitarse. Su mandíbula inferior subía y bajaba como si hablara. Uno de los oficiales dijo incluso, poco después, que cuando levantaron el tronco del cuerpo para que fuera arrojada a la hoguera, dijo que aún estaba vivo. Los 4 miembros desatados de aquellas sogas de los caballos
fueron arrojados a una hoguera, dispuesta en el recinto de línea recta del caldazo. Luego, el tronco y la totalidad fueron cubiertos de leña y de fajina. Le prendieron fuego a la paja mezclada con esta madera. Último párrafo. En cumplimiento de la sentencia, todo quedó reducido a cenizas. El último trozo hallado en las brasas no acabó de consumirse hasta cerca de las 10:30 o más de la noche. Tardaron unas 4 horas más en quemarse. Permanecimos en la plaza hasta cerca de las 11. Bueno, son algunas ideas de la historia que se menciona acerca de Damiens, de lo que fue el suplicio. Algunas ideas que demarcan algunos conceptos que se rescatan con las palabras claves que se dieron en un inicio. Como se ilustra también en esa diapositiva, esa especie de suplicio, nos habla de cómo se exhibía el cuerpo en lugares públicos. En función de llevar a cabo una sentencia, el poder de castigar, el poder de llevar a cabo las fuerzas de jerarquías mayores sobre aquellas personas que no fueran parte de. Esto vendría a cambiar, se tendría que modificar. Y con ello, 3/4 de siglo, se genera un reglamento de las casas de jóvenes delincuentes a París. ¿Qué cambió después de tener un ejemplo o de haber visto un suplicio donde la sociedad veía un salvajismo, veía la forma de castigar en una plaza pública, como fue el caso de Damiens, y que podía hacer cambios en la sociedad de espanto o de estar en contrario de la forma de castigar tan cruel y salvajemente? Si bien con este nuevo reglamento de la Casa de Jóvenes Delincuentes se modificaron algunas características, si se alcanza a leer en el primer punto, en ese reglamento de los internos en esa cárcel de París, establecía, entre otra serie de características y pasos, era número 1, que en el reglamento existía la jornada de los presos. Número 2, había un tiempo para orar en el sitio con una lectura enfocada a cuestiones morales. 3, había otro horario destinado para el trabajo. 1 hora para la comida, que era cerca de las 10:40, para trasladarse después a la escuela. 4, tendrían que proceder a formarse en filas. Tenían que entrar por grupos a los salones. Probablemente esto les pueda dar algún recuerdo, que pueda ser un poco real para todas o todos en algún punto. Después de haber entrado y realizado tus actividades, habrá un momento para un recreo. Luego, otro momento para tener talleres y trabajar en ellos. Posteriormente de salir de esa jornada, habrá que estar en el patio para lavarse las manos, ducharse y tomar sus alimentos. El sexto, en la tarde-noche, cesaría el trabajo. Habría un lugar, un momento específico para la cena. Luego la oración y finalmente deberán desnudarse y acostarse. Todo deberá estar en orden y en silencio. Si observamos con ellos, se ha esquematizado en 5, 6, 7 apartados sintetizados de lo que era el reglamento. Una serie de suplicio en el tiempo. No hay un castigo en el cuerpo, pero de acuerdo con nuestro autor es un castigo en la mente. ¿Por qué? Porque hay una serie de actividades que comienzan desde muy temprana hora, muy temprano, muy en la mañana, y van siguiendo un horario para desayunar, comer y cenar. Otro para asistir a los talleres, escuelas. Otro para formarse e ingresar y hacer tus actividades. Y todos los días, todo el tiempo, una serie de actividades muy encausadas. Si no hacen un daño físicamente, generan un daño en la mente. Y esto tiene que ver con el título, me regreso a una diapositiva que tiene que ver con el qué cambió. ¿Qué cambió del suplicio de Damiens a qué cambia con los reglamentos? ¿Me avanzo? Los suplicios cambian hacia una humanización. Esa humanización es lo que se hablaban en los objetivos. En esa humanización es dejar de ser tan salvajes y tan crueles como ocurría en este relato que me he permitido sintetizar.
Ha desaparecido el cuerpo, la visión, el escarnio, pero no la forma de castigar. La gran pregunta será si estas formas de vivir en un suplicio mental es una forma de castigo. Hay un suplicio y un empleo del tiempo de la manera ordenada y disciplinada. Probablemente a más de alguno de nosotros, tanto orden o tanta disciplina nos genera un daño psicológico, nos genera una intranquilidad, nos genera una atrocidad mental tener que hacer, como lo menciona en esa cárcel, una serie de actividades. Pero esas actividades podemos llevarlas a la sociedad, podemos llevarlas a las instituciones, podemos llevarlos a la fábrica, como dice en otro texto Michel Foucault. Pueden llevarse a otros contextos donde lleva un orden disciplinado específico que muchas veces nos atormenta la mente. Cambió la desaparición de un espectáculo punitivo. Un espectáculo que era propio de plazas y ahora es a través de 4 paredes. 4 paredes en las cárceles, en los centros, en los edificios, para que no esté a la vista de las personas. Cesó poco a poco por ser punitivo de salvajismo, es decir, la parte de Damians. Es la parte oculta del proceso penal. Ahora se busca eficacia, una intensidad visible. Cambiamos en la siguiente. La desaparición de los suplicios es el espectáculo que se borra. Ese espectáculo que se leyó hace un momento, el relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. Hacia 1820, Inglaterra y otros países habrían dejado el verdugo que aparecía en la historia de Damiens y se cambió por figuras como médicos, como psiquiatras, psicólogos y educadores, que se retoma algo de ello en su texto de La verdad y las formas jurídicas, en donde menciona o cataloga como instituciones de secuestro la escuela, la fábrica, la psiquiatría y la cárcel. Estoy a 2 diapositivas. La atenuación de la severidad es un fenómeno global. Hay menos sufrimiento, pero hay mayor benignidad, más humanidad, menos intensidad. Si no es el objeto del cuerpo como era en un inicio, ahora el objeto va a ser el alma, como se ha descrito a lo largo de esta presentación. El castigo debe ir a profundidad sobre el corazón, su alma. Otro aspecto es el pensamiento, la voluntad y las disposiciones. La justicia punitiva debe morder ahora esta realidad sin cuerpo. Finalmente, el cuerpo va a estar sometido a un camino político de relaciones de poder. Es una presa inmediata y lo marcan. Lo que marca es el cuerpo. El cuerpo es domado. El cuerpo se somete a un suplicio distinto. Lo fuerzan a trabajos extenuantes, cansados. Lo obligan al cuerpo a prestar ceremonias, a una serie de signos. Son relaciones complejas que utilizan la economía con relaciones de poder y las fuerzas de producción. Muchas gracias. Muy bien, pues. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Luis Enrique Cárdenas Bogues por esta interpretación, esta lectura comentada del primer capítulo del libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Y queda como constancia que Michel Foucault mira desde otro ámbito la cuestión de castigar y que en eso creo que estamos aportando mucho desde las ciencias políticas y la Facultad de Derecho a nuevas miradas, menos formalistas, menos, digamos, kantianas, pegadas estrictamente al imperativo categórico. Y eso nos permite mirar desde otras perspectivas los fenómenos jurídicos sociales. Bueno, para seguir con el orden del día, les propongo, son las 8 para las 10 de la mañana, que a las 10:05 regresemos para continuar con la ponencia del doctor Edgar y seguir con el orden del día. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias y descansamos un momentito. ¿Sale? Ya, vamos, ahora sí vamos a darle continuidad
al evento y ahora le damos el uso de la palabra al doctor Edgar, quien va a participar con el análisis del capítulo denominado Castigo del libro de Vigilar y Castigar. Adelante, doctor. Gracias. Listo, José. Bien. Ahorita presentamos. Sí. Te va a presentar aquí el profesor, me va a ayudar porque tengo un problema. ¿Mande? Preséntamelo en tu Zoom, por favor. Yo hablo. Es que tengo un problema técnico con mi máquina. Me disculpo por ello, pero bueno, empiezo a platicar un poquito sobre el análisis del capítulo Castigo en Vigilar y Castigar por nuestro autor, Foucault. Evidentemente es un tema muy relevante para todos nosotros. Me dirán muchos o preguntarán muchos qué tengo yo que ver con estos temas. Evidentemente que es un tema general, es un tema que educa y es un tema para comprensión de todos nosotros, aunque no tengamos posiblemente, y lo digo con mucha honestidad, posiblemente no tengamos el perfil para tratar de explicarlo, pero trataré de aproximarme a la temática que nos discute en este capítulo Foucault. Este capítulo en particular tiene dos temas generales. Por un lado, el castigo generalizado y por otro lado, la benignidad de las penas. Evidentemente, ya hemos escuchado la explicación de doctor Luis y la verdad es muy relevante y significativo haber escuchado lo que el mismo libro nos trata de explicar en relación al suplicio. Evidentemente que para entender el capítulo castigo, pues hay que entender primero el capítulo suplicio que lo describe perfectamente y explica el doctor Luis. Haciendo una contextualización del tema siguiente, por favor, que ya lo comentaron nuestros compañeros, pero voy a ser muy breve en el sentido de tratar de presentar algo de Foucault. Nos dice su propia biografía que Foucault nace un 15 de octubre de 1926 en Francia. Estudia por su formación psicología y filosofía en París y evidentemente, como lo comentó al principio de la exposición el doctor Amado, fue influenciado por Louis Althusser, donde esta persona, tuvo un gran apunte para que Foucault desarrollara sus distintas posiciones académicas dentro de la universidad en Francia, evidentemente, como profesor de historia de los sistemas de pensamiento. Entre las obras que Foucault trabajó durante toda su vida, pues podemos resaltar los temas como la clínica, la historia de la sexualidad, la arqueología del saber, las palabras y las cosas, entre otras obras. Y finalmente, pues Foucault, como todo ser humano, tiene un ciclo de vida, pues fallece en la ciudad de París, el 25 de junio de 1984, y evidentemente, pues dejando un legado muy profundo en la filosofía, un legado muy profundo en la teoría crítica y evidentemente en los temas que en ciencia política nos apasionan, como es la sociología. Siguiente, por favor. Debemos entender el contexto entonces del capítulo Castigar como una descripción general, donde para entender este contexto, pues Foucault quiere que entendamos cómo las transformaciones en los métodos de castigo, pues evidentemente reflejan cambios en las estructuras del poder y control social dentro de la sociedad.
Este capítulo entonces, jóvenes, detalla la evolución de los castigos desde formas visibles y formas brutales, como ya lo escuchamos en el capítulo de suplicio, hacia métodos más sutiles, y sofisticados, que evidentemente pues buscan no solo castigar el cuerpo, sino tratar, entre otros cuestionamientos, tratar de controlar y normalizar el propio comportamiento. Dentro de esta descripción general del capítulo castigar, Foucault examina la transición del castigo desde actos públicos y brutales, como fue el caso de Demiens, sí, hacia métodos pues, más sutiles de castigar y psicológicamente tratar de involucrar. En la sociedad premoderna, bueno, por los castigos, como lo explicó en el ejemplo de Demiens, los castigos corporales reafirmaban el poder del soberano de manera más visible, o sea, es decir, pues querían que la sociedad se diera cuenta que hacer cosas malas podía llevar a castigos extremos, como fue el caso del ejemplo muy concreto que nos explicó Luis. Con el tiempo, evidentemente, la atención se desplaza hacia la reforma psicológica del delincuente. Hoy en día, pues evidentemente, pues no se castiga de esa manera. O al menos no sabemos si se castiga de esa manera. Evidentemente hay muchas teorías donde se dice que todavía existen métodos de castigo que no están involucrados dentro de un sistema que norma nuestra sociedad, sino que lo hacen con métodos para que la gente, bueno, pues acepte lo que hizo de una forma como la que se hacía en la época posmoderna. Esa es la descripción general del capítulo. Pero, pues, siguiente, por favor. Pero pues también debemos saber que existe una importancia que nos quiere explicar Foucault. La importancia de este capítulo, de manera general, trata de encapsular de cómo las técnicas de poder y control han evolucionado en la sociedad. Y este análisis que Foucault nos quiere evidenciar en su trabajo, bueno, pues no solo proporciona un entendimiento profundo del sistema penal, sino que también, bueno, pues nos trata de ofrecer herramientas conceptuales para tratar de evidenciar el control social en un contexto posiblemente pues, más amplio. También en la importancia de su capítulo nos quiere mostrar Foucault que los cambios en las prácticas del castigo, bueno, pues también pueden reflejar transformaciones en el ejercicio del poder y las normas sociales. Y además trata de profundizar, que es lo más importante, en que el poder se internalice en los individuos, facilitando con ello la autodisciplina en la época moderna del castigo, bajo la constante vigilancia y las normas impuestas, como lo dice el propio capítulo. Es decir, que hoy en día, como lo dijo Luis en un contexto de una línea de tiempo, de tiempos de castigo, pues tratan de involucrar a la persona para que se tenga le podemos decir, un refuerzo para que cuando salga al exterior, bueno, pues se manifieste esa disciplina que aprendió cuando lo castigaban, como buena escuela de París en los jóvenes. Bueno, pues algo así es la importancia de lo que nos quiere mostrar dentro del capítulo castigar. Siguiente, por favor. La transición entonces de los métodos de castigo, evidentemente, pues como ustedes lo pueden observar, refleja un cambio en la comprensión y desde luego en la aplicación del poder y control de la sociedad. Y aquí nosotros observamos en esta diapositiva, pues una ilustración de algunos pasos sobre la transición de los métodos de castigo, que empezamos con el suplicio, como lo explicó el doctor Luis, y luego entonces, bueno, pues terminamos con la normalización y rehabilitación, cuando ya cumplieron con todos esos pasos. Esa transición también plantea preguntas críticas, como siempre se ha planteado en la filosofía, sobre la naturaleza, y es muy importante que se tome en cuenta que es sobre el castigo y evidentemente sobre la rehabilitación de los individuos. Y si realmente se ha hecho mucho más humano, simplemente más eficientes, el control y la corrección que se tiene sobre esas desviaciones que tienen las personas para que sean parte de un castigo.
Es decir, hoy en día existen cuestionamientos sobre los métodos de la sociedad moderna también, o sea, tampoco estamos exentos de la sociedad moderna de la forma de cómo se castiga. Si evidentemente existen normas para castigar, pero pues también existen a lo mejor normas que no sabemos que existen y allí están y las estamos viendo constantemente. Bien, siguiente, por favor. Evidentemente que entramos entonces a la racionalización del castigo. Y en esta parte de la racionalización del castigo, Foucault la describe no solo como un proceso de suavizar el castigo, ojo, o sea, no es parte de la suavización de un castigo, sino de hacerlo un poquito más estratégico y controlado en la forma de cómo va a responder el individuo sobre las formas de castigar en la época moderna. Y en esos aspectos significativos de racionalización del castigo, bueno, pues existen la humanización, la eficacia y prevención, una sistematización más compleja, un control y vigilancia y, bueno, la incorporación a la ciencia. La incorporación a la ciencia, bueno, pues es un punto que evidentemente nos permite a nosotros un enfoque más científico hacia la rehabilitación. Es decir, existen hoy en día tantos procesos como son los derechos humanos que evidentemente tenemos que estar enfocados hacia esa parte de incorporación de la ciencia sobre los métodos de cómo podemos nosotros rehabilitar a la persona, ya no con los métodos arcaicos que se tenían en la época posmoderna, y hoy en día, bueno, con momentos a lo mejor que te pueden afectar solamente el alma y la mente, que a lo mejor son procesos que nos quería involucrar Foucault dentro de su trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, Foucault, en este capítulo de la crítica a la benignidad, que fue también un punto muy estratégico que nos comentó Luis, nos invita a todos, y les invito realmente a que lean este capítulo en específico, y es más, todo el libro que nos dice un montonal de cosas buenas. Nos invita a cuestionar y analizar críticamente la supuesta bondad que existe de las penas modernas, porque esto es lo que quiere explicar él aquí. Y en ese sentido, pues desafía la evolución del sistema penal sobre la equivalencia en los progresos hacia una sociedad que él decía que era más justa y que él decía que era más humana. Entonces aquí en este diapositivo pues podemos encontrarnos la parte de la benignidad o la bondad sobre las penas que Foucault quería explicar. Siguiente, por favor. En su análisis, Foucault, de la prisión como ejemplo clave, ya hablando de prisión como ejemplo clave, nos dice que es una herramienta de control social la prisión. Pues sí, finalmente es parte de cómo se castiga y es una herramienta para castigar la prisión. Y Foucault, en ese sentido, bueno, pues nos argumenta que la prisión no solo castiga, esa es una realidad, la prisión no solo castiga, sino que también trata de normalizar y reformar a los individuos, según las normas sociales que existan en ese proceso. En resumen, la prisión desde el punto de vista de Foucault dice que funciona no solo como un lugar de castigo, sino como un mecanismo eficaz para tratar de moldear el comportamiento que tiene la sociedad mediante la combinación de disciplina y vigilancia, porque aquí dice Foucault también en su libro que es muy importante la vigilancia como autocontrol del individuo, es decir, es una autodisciplina del propio individuo. Siguiente, por favor. Estos puntos del control integral a través de la prisión pues reflejan la teoría de Foucault. La teoría de Foucault desde un punto de vista de que el sistema penitenciario moderno, ya en la época moderna, no está simplemente diseñado para castigar, evidente, sino que para cambiar a los individuos a un nivel más o muy fundamental, es decir, su sentido de sí mismo y evidentemente tratar de reformar su conducta para cuando salga de nuevo de la prisión. Y en ese sentido, bueno, pues involucra la vigilancia constante como un método disciplinario, la disciplina y normalización con fines de la prisión y el último punto, bueno, pues la modificación del comportamiento mediante la rutina. Como lo comentaba en el ejemplo Luis de la línea del tiempo de los jóvenes de París, pues es muy importante la disciplina para que al momento que salgan después del castigo, pues salgan reformados. Bien, siguiente. La prisión entonces, según Foucault, en ese sentido, bueno, pues ¿qué busca? Busca, entre otros puntos, imponer estándares de normalidad a través de un enfoque integral, como él lo quiere ver en su libro,
que abarca evidentemente distintos aspectos de la vida del individuo. Entre esos puntos, bueno, claves, directamente sacados del capítulo de castigar, pues los podemos nosotros observar en esta diapositiva, como es la coacción de una educación total, como tema importante de ese esquema, el control del tiempo, la regulación conductual y el objetivo que tiene cada uno en ese sentido, el esquema de normalización y por último, bueno, pues el observatorio permanente. Podemos asumir entonces con esos puntos nosotros que la prisión, evidentemente, según el enfoque de Foucault, bueno, pues busca transformar a los individuos a través de un control exhaustivo, o sea, él trata de controlarlos de una forma exhaustiva, que no solo restringe la libertad física, eso es muy importante para él, sino que también busca reeducar al individuo, aplicando evidentemente técnicas disciplinarias que no son exclusivas del enfoque en París, que es donde se formó él, pero bueno, dentro de un entorno donde cada acción y cada aspecto de la vida están hoy en día regulados en un ambiente de control, que es lo que se busca y es lo que estudian ustedes en el semillero de Derecho. Bien. En el esquema que trato de visualizar en la siguiente diapositiva, observamos nosotros las implicaciones para la libertad individual. Evidentemente, Foucault aquí discute sobre cómo el control moderno afecta la libertad personal. Este esquema como tal, muchachos, muestra cómo las tácticas de control entonces influyen sobre la libertad personal de los individuos y trata entonces de moldear el comportamiento y la autopercepción que tienen los propios individuos dentro de los límites que se marcan en el poder y el conocimiento. Así lo visualiza Foucault. Entonces, el control moderno que nosotros podemos visualizar hoy en día, como lo dice la diapositiva, afecta la libertad personal al tratar de ejercer un poder invisible que podría a lo mejor promover la autovigilancia y conformidad en las normas establecidas. Evidentemente, el sistema de justicia criminal que nosotros podemos a lo mejor conceptualizar hoy en día está interconectado con prácticas que definen y califican hoy en día lo normal o las desviaciones que puede tener y crea también que se ha reformado el individuo como un alma moderna, como lo especifica en el capítulo Castigo Foucault. Siguiente, por favor. Pero ¿qué impacto entonces observamos en la sociedad? Ahí vemos dos esquemas muy interesantes sobre el impacto que tiene la sociedad antes de los cambios y después de los cambios. Y en ese sentido, los cambios en la percepción pública del castigo y la criminalidad abarca varios aspectos de la vida social. Pero pues también podemos observar que las críticas que sostiene y las sugerencias que sostiene nuestro nuevo régimen después de los cambios, pues puede ser a lo mejor un poquito más insidioso en el tema de castigo. Ya que me penetra en ese contexto más profundamente en la parte de los castigos de la mente o del alma y trata de normalizar desde ese punto de vista hoy en día la implicación del castigado para cuando salga rehabilitado. Es decir, que existe una autorregulación, según lo comenta Foucault, en este impacto en la sociedad. Siguiente, por favor. En este cuadro, entonces, trato yo de observar cómo se condensa la visión crítica de Foucault y cómo este se relaciona con los temas contemporáneos en el sistema penal. Pero además, este cuadro nos trata o destaca, mejor dicho, la necesidad de que vayan más allá del simple control para tratar de alcanzar entonces una verdadera justicia y rehabilitación. En ese sentido, Foucault cuestiona la efectividad y justicia del sistema penal moderno. Ahí lo pueden ustedes observar. Y hoy en día, no me van a dejar mentir ustedes, son los estudiosos en potencia del derecho, que los debates continúan al sistema sobre cómo se trabaja en la forma de castigar.
Y evidentemente ustedes serán los que dirán si es justo o es efectivo, más allá de simplemente tratar de controlar a la población mediante sus formas de castigo hoy en día. Eso ya les va a tocar a ustedes definirlo y cada uno tendrá su punto de vista sobre lo que va a trabajar. Bien, siguiente, por favor. Ya para terminar. El capítulo Castigar, entonces, de Foucault, analiza una serie de aspectos muy importantes en la administración del castigo y evidentemente que discute antes de este capítulo el suplicio y además involucra, bueno, cómo los castigos corporales empiezan a ser vistos como métodos bárbaros e inhumanos, los que llevó a una reforma, evidentemente, como lo platicaba Luis, como prácticas punitivas. Entonces, el objetivo de estas nuevas formas de castigo no es simplemente, bueno, pues infligir en el dolor físico, sino tratar de transformar a las personas o a los individuos y prevenir futuros delitos, que ese es el propósito realmente del castigo, prevenir futuros delitos. Buscando evidentemente una aproximación más humanista hoy en día en la época moderna, a diferencia de la época postmoderna, y racional hacia la penalidad de los castigos. Una conclusión entonces resumida sobre todo esto es que Foucault trata de destacar el cambio en la percepción y ejecución del castigo, donde evidentemente la crueldad explícita de los castigos cede a pasos y tenga que habilitar a la delincuencia o el delincuente, y esto de alguna u otra manera nos puede sugerir la prevención de lo que se busca con el castigo del crimen y reflejando evidentemente un cambio en la comprensión de la justicia y evidentemente también en la humanidad de la sociedad. Bueno, pues con esto termino mi trabajo y esperamos pues algunas preguntas, algunos cuestionamientos después de las relatorías de nuestros compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Edgar su presentación concreta y muy comprensible sobre este capítulo número 2 que nos invita pues, a reflexionar sobre muchos conceptos que no son muy comunes que estemos nosotros analizando en la Facultad de Derecho a partir de las materias que estamos llevando, porque, insisto, pues es otra mirada de lo que es el fenómeno socio-jurídico. Y quiero hacer un comentario aquí, lo dejé hasta este momento por dos razones. Si se fijaron al principio, dimos por iniciados los trabajos de un Congreso Mundial, ¿verdad? Y tiene un antecedente, ¿por qué señalo? Es un Congreso Mundial que originalmente se planteó a llevarse a cabo en el Colegio de París, en Francia, que es donde dio clases y donde fue el alma mater de Michel Foucault, a pesar de que dio clases en muchas universidades, entre ellas algunas de los Estados Unidos, en donde vivió un tiempo, ¿verdad? Pero estos investigadores e investigadoras de la Universidad y el Colegio de París y la Universidad, la Complutense de Madrid, que se plantearon organizar este congreso a nivel mundial, vieron que era una labor verdaderamente titánica. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que abrieron una convocatoria mundial para que quienes, cuerpos académicos, investigadores, centros de investigación, universidades, propusieran eventos para celebrar o recordar la obra de Michel Foucault a 40 años de su muerte. Como ya lo vimos aquí, pues muere en julio de 1948, no. ¿Sí? Bueno, entonces, en función de eso, se dieron cuenta que era una labor titánica, convocan y muchos y muchas investigadoras, centros de investigación mandaron propuestas. Entre ellos nosotros nos dimos cuenta de ello y mandamos la propuesta y al tiempo nos avisan que nuestra propuesta, esto que hoy estamos haciendo, había sido aceptada. Por eso nuestro evento forma parte de ese Congreso Mundial, o sea que no es una cosa menor en lo que nosotros estamos participando.
Eso hace que nosotros, este evento tenga esta calidad porque se concretizan casi 6 meses de preparación de este evento. Mencioné también los cuerpos académicos que participamos en la preparación y en el desarrollo del evento, y entre ellos también está el semillero de jóvenes de formación en investigación en las ciencias sociales, que tiene la sede en la Facultad de Derecho, y con ellos también lo hemos preparado. Y algunos de ellos, de los semestres entre cuarto y sexto y octavo, leyeron parte de la obra. Por eso abrimos ahora este capítulo a la sesión de preguntas, de aportaciones y de posibles respuestas si hay preguntas, y si no, con las aportaciones de cada uno de ellos y de ellas, y daremos hasta 20 minutos para esta sesión de aportaciones, preguntas y respuestas. ¿Quién desea iniciar? Gracias. Listo. ¿Ya se escucha o no? No. Según yo ya, ¿no? Ok. Mi nombre es Carlos Guerrero y yo soy parte del proyecto de Semillero de Investigación. Y bueno, conforme al capítulo que yo leí, nombrado Suplicio, me gustaría mencionar que como partida me llamó mucho la atención la manera en que el autor introduce, refiriéndome a la mención del suplicio hacia Damiens, en el cual el autor te genera un morbo, una incomodidad, y transforma o te conecta los sentidos a esa situación, logrando un análisis conforme a este contexto. A partir de esto, el lector, considero yo, que genera una reflexión, un análisis y una vista de la evolución que ha tenido el sistema de castigo a través de los años, el cual sigue aplicándose, pero en la actualidad de una manera bastante distinta. En el pasado se buscaba humillar, dañar y degradar la imagen y el cuerpo de la persona imputada o la persona a la que se castigaba, siendo esto un espectáculo en el que se humillaba, como lo menciona Foucault, en el que había un público que contribuía a este mismo acto y distinguía por este mismo hecho la punición que se aplicaba en esos tiempos. El poder castigaba no solo por la tradicional idea de establecer un miedo a la sociedad, de no malobrar y someter a la población, sino también para hacerles saber lo que pasaría o lo que ellos podían hacer cuando no acatabas o respetabas los estatutos que los jefes de Estado establecían, los cuales no pueden contradecirse o cuestionarse de ninguna manera. Ahora bien, mediante este análisis se logra llegar a la idea de la importancia que tiene la sociedad conforme al marco jurídico y que implica un papel importante y esencial para que éste pueda evolucionar. Sin embargo, creo que la influencia del poder en el marco jurídico siempre ha predominado, modelando también a su paso a la sociedad desde la autoridad y la supremacía. Visto hoy día, el castigo ha alcanzado un procedimiento y definición más humanista en el que se prevén derechos del imputado y se pueden aplicar recursos cuando se consideren injusticias. Entre otras medidas aplicables, conforme al nuevo sistema de castigar, sin dejar atrás, claro, el ejercicio de poder de parte del Estado. Por mi parte, esto.
Muchas gracias, Linet, por las aportaciones, por el esfuerzo de explicar una parte de esta obra que de suyo es un libro muy complejo, muy denso, pero que conforme se va leyendo uno se va dando cuenta cómo es de real la interpretación de este mundo social, particularmente el mundo jurídico y el poder. ¿Quién continuaría? Hola, buen día. Bueno, retomando un poco lo que nos comentaba mi compañera Linet, si quisiera seguir su idea, destacando el contraste que aquí podemos encontrar en la misma lectura con los dos sistemas que nos muestra al inicio de la lectura, en donde podemos observar y destacar la desaparición del suplicio, que el cuerpo del delincuente como principal objetivo de la pena es sustituido por castigos menos dolorosos y más silenciosos. Ahora bien, me gustaría centrarme en las primeras páginas del primer capítulo, en donde Foucault introduce el concepto de alma del delincuente, en donde involucra en el proceso penal, donde lo involucra el proceso penal con la preocupación de comprenderla y también introducirlo la aplicación científica para juzgar al mismo tiempo que al delito, proporcionando a los mecanismos de castigo legal pues una justificación ya no solamente sobre lo que se ha hecho, sino sobre lo que son, serían y pueden ser. También me gustaría citar textualmente las siguientes preguntas que Foucault nos menciona en la lectura y cómo ya no solo se centran en determinar el autor del delito y aplicarles una sanción, sino que el juicio penal se va nutriendo de distintos elementos. Así como lo menciona la lectura, voy a leerlo. Dice, no ya simplemente el hecho se haya establecido y es delictivo, sino que también qué es, pues, este hecho, esta violencia o este asesinato, en qué nivel o en qué campo de realidad se incluyen. Fantasma, reacción psicótica, episodio delirante, perversidad. No ya simplemente quién es el autor, sino cómo asignar el proceso causal que lo ha producido, dónde se halla el autor mismo, su origen, instinto, inconsciente, medio, herencia, no ya simplemente qué ley sanciona esta infracción, sino qué medida tomar que sea la más apropiada, cómo prever la evolución del sujeto. Bueno, ahora bien, quisiera mencionar que pues podemos darnos cuenta aquí que la sentencia pasa de ser solamente un juicio de culpabilidad a una decisión legal que no solamente castiga, y pues el juez ya no es aquí el único que juzga, que lo castiga, sino que el poder de juzgar se reparte entre los expertos que intervienen en el proceso. Y aunque estrictamente lo menciona que no es que estos otros consejeros del castigo, así los menciona Foucault, vayan a estrictamente juzgar, sí guían las decisiones que van a ir tomando los jueces. Ya para cerrar, todo lo anterior que estoy mencionando, pues ¿para qué? ¿Por qué el poder deja de juzgar y se transfiere a otras instancias? Bueno, Foucault nos resalta el cómo se ha considerado que la operación o el proceso penal se ha llenado de elementos extrajurídicos que nos resalta que no deberían llamarse así como completamente extraordinario en ellos, porque como es propio del derecho, tenemos que tener siempre presente que pues absorbe poco a poco elementos que le son ajenos y que yo considero pues legitiman y fortalecen las decisiones de los jueces frente pues, a la población, evitando que esta operación sea solamente un castigo legal pues, ante la población. Ya como comentario adicional, me gustaría mencionar la importancia que tiene este análisis, por ejemplo, de esta obra, en cómo nosotros como juristas de información es importante tener en cuenta y aperturarnos a las diversas áreas de la ciencia en las que se apoya el fenómeno jurídico, la importancia que tiene el voltear a ver a estos fenómenos que se han desarrollado a través de la historia y cómo la sociedad se ha comportado ante ellos y pues realizar también comparativas con nuestra actualidad. De mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Iván. ¿Alguien más? Andrea.
Buenas tardes, yo soy Andrea Cárdenas, formo parte del semillero junto con mis compañeros, bajo la supervisión del maestro Amado y el doctor Bojes. Y el tema que yo quisiera concentrar es el de la tecnología del poder. Esto, para poder explicarlo, me voy a tener que ir un poquito atrás y retomar de lo que estaban comentando los ponentes previos. Entonces, se está explicando sobre cómo esa transición que tiene el castigo, que pasa de lo que, como comenta el doctor Boges, de lo salvaje a la racionalización. Estamos hablando de que tiene unos antecedentes que se empieza a humanizar el castigo, se desaparece el castigo como espectáculo y la subsecuente vergüenza del Estado a tales actos, eso derivado de la revolución ideológica contextual. Se empieza entonces a dar, para llegar a esta reforma se tiene que hacer una protesta contra el castigo, se empieza a hablar sobre cómo el ejercicio del poder de la justicia criminal debe de castigar, más no vengarse. Entonces se va reformando. Claro, esto va reformando por varios factores externos, como una mejor economía, una mejor situación socioeconómica y, como dice el doctor Bojes, una sociedad menos salvaje. Es decir, que crímenes menos violentos, por lo tanto tenemos que dar castigos menos intensos. Entonces ya se llega a la reforma, que tiene que ser un castigo sin la necesidad de tortura. Esto por lo que comentamos de la humanización, así como no castigar menos, sino castigar mejor. Pero esto no nace de una nueva sensibilidad, sino que esto es una reforma calculada con el fin de racionalizar el castigo debido a la mala economía del poder que existía. Estas nuevas reformas que comenta el ponente anterior, que comenta cómo ahora se va metiendo el tema de la vigilancia, el tema de las prisiones, el tema de poner toda esta estructuración de castigo, esto se va con el fin de tener una nueva economía del poder y por ende una nueva tecnología del poder, pero esto basado en la teoría del contrato social que tenemos nosotros. Ahora, para entender todo este tema del contrato social, tenemos que primero enfocarnos en los conceptos del poder castigar, del derecho a castigar. El poder no como propiedad, sino como una estrategia en las relaciones interpersonales, es decir, cómo la autoridad se encuentra frente al gobernado, pero también cómo nosotros nos encontramos el gobernado frente al gobernado, cómo nuestras actitudes frente al castigado dan justificación y legitimidad a ese tipo de actos, así como la creación de la separación de ellos y nosotros y este poder adicionado del poder, ese poder abstracto adicionado de la hipotética de que nosotros podríamos convertirnos en ellos. Claro. Sin embargo, el contrato social se refiere a que al final del día, si bien existe esa separación, pues todos venimos del gobernado, porque no todos formamos parte de la sociedad, tanto la autoridad como el ejecutor, como la audiencia, así como el propio castigado. Todos formamos parte de este contrato social y este argumento es usado para justificar que uno como gobernado, al existir en sociedad y estar conscientes de las leyes que existen, estamos de acuerdo entonces con nuestro propio castigo. Ahora, la tecnología del poder se basa básicamente como en cómo las personas que tienen esta especialización técnica profesional, estos al tener este conocimiento justifican todo lo anterior y legitiman el castigo. Es decir, que vamos a delimitar la capacidad de decidir. Como un ejemplo para nosotros los abogados sería el tema de los peritos. Cómo es que nosotros tomamos una opinión especializada en un campo para decidir que saben que esto es real, esto se basa en esto. Y es lo que estas reformas van a ir poco a poco yendo. Porque si bien en un momento la decisión de este castigo fue de parte del juez, que al final del día es una representación del Poder Judicial, en su momento el juez era una representación del gobernado, del rey, que a su vez era una representación de Dios. Entonces ahora estamos racionalizando todo este tipo de castigos a partir de un conocimiento ya más académico, un conocimiento básicamente una fundamentación más lógica y con ello darle un sentido racionalizado al castigo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Casi cerrando con Llorel. ¿Sí? Adelante. Hola, muy buenos días. Soy Yorel Carrillo, también formo parte del semillero de investigación en formación.
Como ya comentaba mi compañera Andrea, en el sistema de transformaciones sociales y políticas más amplias durante estos siglos del poder de castigar, cómo hace su entrada en el sistema de las leyes civiles. Foucault argumenta el principio de la individualización del individuo, pues para penarlo, que establece que la pena debe ser pues proporcional a la gravedad del delito y adaptada a las características individuales del delincuente. No se puede castigar igualmente a una persona que ha cometido un acto delictivo solamente por mera ira a una persona que lo premeditó previamente. Entonces, a diferencia de los sistemas punitivos anteriores, se ve la transformación que se basaban pues antes en castigos físicos, públicos humillantes, como comentaban. Este principio de individualidad de las penas busca internalizar el control y la disciplina misma. Ya no se trataba de un espectáculo público, de una intervención pues más pública, sino que ahora reformar al delincuente para reintegrarlo a la sociedad, vista como una pena alejada a las miradas de la sociedad. De hecho, se preguntaba en el mismo foco de cómo va a saber la sociedad que está siendo castigado como tiene que ser, ya que está alejado pues a las miradas. Entonces es una detención aislada a un trabajo regular y a la influencia de la instrucción religiosa. Es un tema que me interesó bastante, dado a eso, que la instrucción religiosa, cómo influye en los propios delincuentes para poder hacer un método más estratégico de cómo actúa la norma sobre el individuo. Que se castigue el alma del delincuente, que se maneje el poder de sus ideas y que cause en él el arrepentimiento de sus actos. Ya no solo se pague de una forma humillante y vergonzosa, sino que se le consignen como acciones correctivas disciplinarias que puedan hacer a establecerse como un individuo funcional dentro de la prisión misma, que no será solo el individuo alejado, excluido de la sociedad, sino que realmente se pueda enmendar, logrando la reivindicación del arma del delincuente, que no solo logra restituirla, sino que se evite que se vuelva a cometer el acto mismo. Dado a que, pues como se ve este cambio en las buenas acciones correctivas, se involucre al delincuente, establecerle comisiones que le consignen trabajos obligatorios, que participe en talleres y todo esto, que pueda lograr ser una persona funcional y no solamente se le excluya, que no solo se le excluya en sociedad, como que se le vea como un monstruo, comenta Foucault, se le ve como un monstruo, se le excluye y entonces, pues, esto de individualizar la pena puede lograr la reivindicación del alma del delincuente. Es algo que me interesó y lo observé, la verdad, está muy padre, perdón, está muy interesante de analizar. Muchísimas gracias. Bueno, con esto nosotros, digamos, cerramos esta etapa de intervención de nuestras y nuestros alumnos del semillero. Están algunos más conectados porque no pudieron estar en presencial. Algunos de ellos y ellas participarán en la siguiente sesión también porque teníamos el encargo de todos leer el libro. Compañeros de segundo no, ellos están participando con otras lecturas, pero queremos agradecer también pues su ánimo y su disposición para leer este tipo de textos que les van a ampliar la mirada del fenómeno social. Ahora nos queda la intervención de la doctora Yasmín, que es la relatora de esta sesión, que nos dé algunos puntos generales y con eso, si no disponen ustedes otra cosa, compañeros investigadores, investigadoras de los cuerpos académicos, pues daremos por concluido y si no, damos también el uso de la voz a ustedes si hay alguna aportación que hacer en el entendido que los demás compañeros y compañeras de los cuerpos académicos pues les toca participar para el siguiente sesión, que sería el 9 de mayo, ¿no? Adelante, doctora, gracias.
Así me escucho. Algunos puntos de esta relatoría presentan tanto en este primer capítulo como en el segundo que nos pudieron comentar, y las aportaciones más valiosas que pude relatar o considerar de ello es cómo tanto el capítulo 1 pudiera presentar estos beneficios y cuestiones positivas, reincorporaciones de una sociedad compleja en donde todos somos diferentes, pero que vivir en ella misma es complicado. También donde el castigo es una regla del derecho y que va más allá, es hablar de juegos de poder, donde este poder es usado como un elemento para la humanización de la penalidad, como del conocimiento del hombre, que trata de generar cambios de pensamiento, por lo tanto, cambian las reglas, cambian las normativas y se manifiesta la justicia a favor de los derechos de las personas. Se deja atrás el castigo del cuerpo, se va al alma, a los sentimientos, las conciencias y otras cuestiones, mostrándose un poco abstractos, pero convergiendo en un binomio que busca la humanización y los juegos de poder. La puntualidad y la particularidad que nos muestra en rescatar este capítulo 1, en donde se describe esta dinámica de Damiens, cómo fue condenado, y la narrativa del suplicio paulatino sobre su cuerpo a través de objetos y cuadrúpedos, yendo de sus extremidades hasta después cada una de sus partes corporales, desmantelando y quemando el resto de ellas hasta quedar reducido en cenizas. El castigado, por una parte, en esa no maldecía ni lanzaba plegarias a su Dios, manifestando su comunión con la parte religiosa, esta parte religiosa en el exterior, a través de la manifestación física de su espiritualidad y sus creencias. La exhibición, como lo pudimos también algunos percibir, era mostrada y era empleada como una fuente de visibilización de poder y jerarquía, pero que a su vez daba vida a ello. Da vida a estas normativas, como lo mencionaban en el reglamento de la Casa de Jóvenes Delincuentes de París, en donde se estructura la percepción material del suplicio, en donde también, como lo describían, ya no es mental, ya no es mental, es físico, es mental y ya no físico, pero que a su vez este ya no va como un ente individualizado, solo, que no van dando, sino que ahora con el acompañamiento de sujetos de conocimientos que le apoyan para que su estancia tenga los mínimos requeridos. Por otra parte, en castigar, podemos ver esta evolución del castigo de las formas visibles, brutales, hacia los métodos sutiles y sofisticados. Buscan castigar el cuerpo y tratan de normalizar el propio comportamiento con métodos de aceptación, en donde las personas acepten lo que han hecho. A su vez, integra técnicas de poder y los cambios en las prácticas de castigo, en donde las personas tengan un refuerzo y cuando se integren socialmente, sea visible su metamorfosis. Busca la racionalización del castigo, haciéndolo estratégico y controlado, sobre las formas de castigar al individuo como la humanización, eficacia y prevención, sistematización, control y vigilancia, incorporación de las ciencias, en donde la prisión como ejemplo clave es entendida como una herramienta de control social, en donde la disciplina es un elemento principal para su reformación en el entorno social para cuando el individuo sale. También la normalización en la práctica punitiva busca imponer estándares de normalidad, el control moderno a través del invencible que afecta la libertad primordialmente. El impacto en la sociedad es visible en diversos aspectos, antes de los cambios y después de los cambios en la naturaleza del castigado. En la percepción pública, lo muestra también en su relación con la ley, en la vida diaria, su posible efectividad, la justicia y las reformas futuras que se puedan generar. Por último, este capítulo busca exponer constructos de la eliminación de los suplicios, el desarrollo del panoptismo, critica el sistema penal, a la introducción de la prisión, el cambio en la función del castigo y su impacto en la percepción del mismo. Presentando estos capítulos, las bases sobre las dinámicas del modus vivendi, de la operatividad en la mayor parte y en la actualidad de las dinámicas de los centros de reinserción. Muchísimas gracias.
una relatoría con una prosa literaria muy bien hecha, le agradecemos. Y bueno, si creen ustedes que tendrían doctores, doctoras, algo que agregar, en el entendido decía que a ustedes les toca la parte fuerte del próximo viernes, perdón, jueves 9 de mayo, que será, digamos, una parte muy importante de los capítulos. Ustedes que ya los revisaron, ese capítulo 3 que es muy denso y que nos platicará de ello la doctora Angélica Yedid y la doctora Chávez. Y el último capítulo que nos platicará el doctor José Manuel. Y seguiremos con esta misma dinámica. Agradezco el compromiso de los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el estar aquí con nosotros, acompañando además a sus maestros y maestras. Y agradezco también la presencia de los compañeros, alumnos y alumnas del semillero que están con nosotros porque quieren en algún momento, algún día, llegar a ser también investigadores, llegar a ser jueces con una mirada pues más social, y nos llevamos conceptos con los que vamos a abrir, yo creo, la siguiente sesión, como patologización social de la que nos habló el doctor Edgar, control invisible, mirar y controlar, individualización y control, y con lo que participará el doctor Coronado, que es el concepto tan emblemático de Michel Foucault, que es el panoptismo, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias y démonos un aplauso a todos y a todas por haber tratado el tiempo. Muchas gracias.